Muy buenos días a todos los que están presentes y a los que se puedan conectar por estos medios. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 23. Hechos 10, 23. ¿Alguien que me lo pueda ayudar a leer en voz alta, por favor? 10, 23. Muy bien, escuchen. Si tuviera que colocarle algún título a esta reflexión, sería la siguiente para que meditemos. La iglesia, un equipo de evangelistas. La iglesia, un equipo de evangelistas. Ahora, quiero que le demos una trascendencia a esto que hay acá. Mire lo que dice. Entonces, haciéndoles entrar, ahorita menciono algo de eso, los hospedó. Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Jope es un lugar muy importante, tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Más adelante les hablaré de eso. Lo que quiero es que nos concentremos ahorita en este equipo de hermanos. Y ahora avancemos a 10:45. ¿Qué información nos da contextualmente el versículo 45? Alguien que lo pueda leer, por favor. Estos fieles que habla aquí es el mismo grupo de hermanos que se desplazó desde un lugar que se llamaba Jope a un lugar que se llama Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo. Y ahora quiero, para darle todavía más realce a esto que quiero decir, que leamos lo que aparece en el capítulo 11, versículo 12. 11, 12. Ahí mismo, alguien que lo pueda leer, por favor. Muy bien, mis hermanos. Estoy diciendo que si tratáramos de encontrar un tema y nos devolvemos a 10:23, sería la iglesia un equipo de evangelistas. Sabe que estamos orando, que estamos haciendo todo lo ministerialmente posible para prepararnos para que esta iglesia sea una iglesia evangelística, como tiene que ser, como fue el diseño de Dios. Y aquí tenemos una ilustración muy interesante. Aquí está el apóstol Pedro en un lugar, en una casa de playa, en un puerto que servía de puerto a Jerusalén. Este puerto estaba aproximadamente a 60 kilómetros de Jerusalén. Y Dios hace todos los arreglos, escuche esto, hace todos los arreglos para que un gentil de nombre Cornelio, en otro lugar de la costa mediterránea muy emblemático en la Biblia, que se llama Cesarea, para que él pueda escuchar el Evangelio. ¿Por parte de quién? Por parte de un evangelista que Dios ha movido desde Jerusalén y ahora está también ubicado en en un lugar costero, cerca de Cesarea, a unos 44 kilómetros de Cesarea. Y entonces Dios hace todo lo posible para que este hombre, Cornelio,
que representa, escúchenlo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Hechos, se va a iniciar una campaña evangelística masiva a gran escala que nos va a alcanzar a nosotros. Ya lo que se había hecho desde el punto de vista de evangelismo en la Palestina, por decir de alguna manera, había quedado completado. Ya lo que se había hecho desde el punto evangelístico en Samaria había quedado completado. Ahorita está el apóstol Pedro en algunas regiones de Judea, ¿verdad? Pero Dios preparando este plan evangelístico a gran escala. Ya había unos hermanos ahí, en unas pequeñas comunidades de creyentes, ¿cierto? En toda la planicie, que más adelante en el sermón vamos a tratarlo, denominada Charón, una fértil planicie que abarcaba inclusive hasta el monte Carmelo, pasando por Cesarea, ¿verdad? Y ahí estaba. Y escuche, entonces Cornelio manda dos siervos, porque era una persona que tenía unas connotaciones sociales especiales, vivía en una gran casa, tenía un buen empleo, tenía personas a su servicio, aparte de que él comandaba un contingente de 100 soldados, manda dos siervos de él y un soldado, gentiles, sin el evangelio, sin la conversión. Solo tenía, por decir algo, un contagio religioso que era el que tenía Cornelio cuando levantaba oraciones. Pero tanto Cornelio como los otros necesitaban el evangelio. Llegan donde este evangelista, curtido, musculoso, como el apóstol Pedro, y llegan ahí, y como el viaje hasta Cesarea era de 44 horas y tenían que atravesar, ¿cierto?, una zona desértica, les tomaba al menos por esas cálidas arenas de un día para otro, por las connotaciones del sol, ¿verdad? Entonces los hospeda y dice la palabra de Dios. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y yo quiero colocarle a esto algo de drama y algo de sentimientos, que es distinto a sentimentalismo vacío, para que nosotros nos ubiquemos y nos ilustremos. Imaginémonos, imaginémonos que ahora vienen a golpear a la casa del pastor Guillermo 3 personas, ¿verdad? Y dicen que por favor, que se requieren los servicios evangelísticos de él para que él vaya hasta Guatavita. Vamos a inventarnos un pueblo. Y al otro día se levantan y él invita a 6 hermanos. Mi pregunta es, ¿a cuáles 6 hermanos de esta iglesia él podría invitar que estuvieran comprometidos, que caminaran, hicieran una caminata desértica de un día para otro? Imagínese usted, Dios desde los cielos, desde su ventana celestial, viendo cómo un grupo de 10 personas se desplazan por una zona desértica. El gran apóstol Pedro, 6 de hermanos de alguna de las comunidades, ya fuera de Lida, de Jope o de Juntas, que se desplazan con 3 gentiles y salen para ir a hacer una campaña evangelística. Que no solamente iba a hacer una campaña en la casa de Cornelio, escuchen, con temor reverente lo digo y con cariño y respeto por ustedes. Nos hace falta tanto profundizar en el estudio del Nuevo Testamento, en el estudio del libro de los Hechos para darnos cuenta que aquí se iniciaba el evangelismo a gran escala a nivel mundial que nos alcanzó a nosotros. ¿Y esto qué analogía tiene? Nosotros ni siquiera sabemos lo que puede pasar
cuando nosotros iniciamos una campaña evangelística, cuando nosotros iniciamos intencionalmente una salida evangelística. Y aquí vemos, el gran apóstol Pedro, él era un denodado predicador del evangelio, nos lo dice el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos. Él con el apóstol Juan recorrían Jerusalén predicando, ¿verdad? Él había estado en Samaria también, dice el capítulo 8, con Juan, cuando el evangelista Felipe fue y llevó el evangelio allí. Él podía haberlo hecho solo, ¿verdad? De hecho, él estuvo solo en la casa de Eneas, estuvo solo en la casa de Tabita y predicó el evangelio. Pero imagínense la ilustración que nos muestra la Biblia de salir con estas personas que después vieron cómo Dios se manifestó a través del Espíritu Santo sobre estas personas. Después, cuando ellos llegaron, ya no solamente estaban en Jope ni en Cesarea, sino que el apóstol Pedro en el capítulo 11 lo que pasa es que los lleva a Jerusalén, de donde era un líder principal, el apóstol Pedro. Y habían otros líderes. Y como no estaban en contexto, como no tenían los medios de comunicación que tenemos hoy, de qué era lo que había pasado, entonces le requirieron. Y aquí tenía estos 6 testigos de sección de ver lo que Dios había hecho en esa casa, con esa campaña evangelística. Pero cierro esto, mis hermanos. Estos hermanos que se desplazaron con el gran apóstol Pedro, no solamente fueron una compañía, no solamente fueron esas personas que acompañaron este grupo, que entraron a ese escenario que no Cornelio, en un sentido, sino Dios había preparado para que sucediera lo que sucedió. Para que entrara Pedro con 6 hermanos más creyentes, con otros 3 que eran incrédulos, y por ponerlo en algunas palabras, a las 2 horas de haber predicado ese sermón, ya esos 2 siervos y ese soldado también eran creyentes. O sea que en ese desplazamiento de esa campaña evangelística iban Pedro, 6 hermanos en la fe y 3 inconversos, pero con el potencial de convertirse en esos creyentes. Entonces, cuando nosotros salimos a hacer evangelismo, Dios está viendo todo desde allá. Y cuando nosotros invitamos, cuando yo hablo de un ministerio de evangelismo y misiones interdenominacional, ¿qué es lo que pasa? Hay veces invitamos a hermanos de otras iglesias y uno quisiera que fueran los mejores evangelistas, los mejores misioneros, pero hasta pueden ser hermanitos básicos en la fe. Es posible que ni siquiera todavía tengan el evangelio, sino que asisten a alguna iglesia o estén muy débiles en la fe, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo les digo a ustedes, mis hermanos, número 1, aquí está en la Biblia que hacer evangelismo con los hermanos es lo que aplica, que no es solo el pastor, que no es solo el misionero o el evangelista, esto es grupal, esto es corporativo. Este es el diseño de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Pedro estaba allí? Porque Dios lo necesitaba allí para esta gran campaña. Lo expondré más adelante en el sermón. Pero lo que los animo, mis hermanos, es que ustedes continúen en oración y se llenen de ánimo. Y como lo propusimos hace algún tiempo, nos continuemos adoctrinando. Y ustedes saben que desde el punto de vista del liderazgo estamos haciendo todo lo posible por adoctrinarlos, por adoctrinarlos, llenándonos de toda esta doctrina que hay aquí, de esta sana doctrina que hay aquí. Y baste ya, se los digo mis hermanos con respeto, de en ocasiones, o estar persiguiendo, no los estoy acusando a ustedes ni me estoy refiriendo a los de acá, pero que está pasando, ¿cierto? A otros hermanos de otras iglesias para sacarlos, o a nosotros salirnos para introducirnos en otras iglesias. Lo que tenemos es que buscar personas que introduzcamos al reino de los cielos. Eso sí tenemos que hacer y que Dios disponga a esas personas donde se congregan.
Si es con nosotros, pues alabado sea Dios. Aquí estaremos nosotros para hacerlo. Vamos a volver a leer el versículo 23. Alguien que lo lea, por favor. Ahora, cierro con esta reflexión, mis hermanos. Mire esto como pasó de rápidamente. Llegaron esos hermanos de 44 kilómetros por tierra desértica, ¿verdad? Entró y los hospedó. No hubo mucho tiempo para mucha parafernalia, para muchos talleres evangelísticos. Aquí habían unos hermanos listos para irse con este gran predicador. Entonces lo que les digo, mis hermanos, es aprovechemos las oportunidades de gracia para prepararnos constantemente, para preparar nuestro corazón para cuando Dios necesite usarnos para una ocasión tan especial con esta. Porque imagínense, Pedro ya no tenía tiempo ni de irse, no tenía agua, no tenía, ¿cierto? Él tenía unas personas a las cuales podía confiarles y decirles, vamos a salir. Y yo lo que les pido es que ustedes le digan a Dios de todo su corazón. Yo me estoy preparando mi corazón para salir en esta próxima y en las próximas, en las que sea, en la que Dios disponga salidas evangelísticas y que Dios disponga la salvación de los que tenga que disponer. Alabado sea tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.